Hola, buenas noches. Bueno, hoy un día muy especial en la Argentina. Asumió un nuevo gobierno elegido por el voto popular, un gobierno de signo opuesto al Frente para la Victoria. Mauricio Macri es el nuevo presidente de la Argentina y hay temas que los argentinos esperamos mayoritariamente que sean realmente respetados como políticas de Estado. Uno de estos temas, indudablemente, es la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de verdad y justicia. Hoy tenemos como invitado en Notas Verdaderas al presidente del Tribunal Penal Federal de La Plata, el doctor Carlos Rosansky, un hombre que viene desde hace muchos años batallando en juicios por delitos de lesa humanidad y que es conocido, se puede decir, para el gran público por ser uno de los jueces que condenó a Echeco Laz y al cura Christian von Bernick. Gracias por estar acá. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Bueno, Carlos, empieza una nueva etapa política en la Argentina. En los últimos años, otra etapa política implicó un impulso a lo que fue el desarrollo y sigue siendo el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo avisorás este cambio de gobierno? ¿Pensás que esto puede tener implicancia en la continuidad de los juicios? ¿No? El presidente que acaba de asumir dijo que él iba a respetar lo que hiciera la justicia. ¿Con esto es suficiente? En realidad nunca es suficiente, el día a día lo va diciendo. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos fuimos aprendiendo a duras penas que cada día se va avanzando y que a veces esos avances pueden tener algún retroceso. Sobre todo porque los avances en materia de derechos humanos en general, no solo de delitos de lesa humanidad, generan reacciones de parte de quienes pierden algún tipo de beneficio con la impunidad. O sea que hay que estar preparado para retrocesos. Yo no creo particularmente que este cambio de gobierno signifique un retroceso importante en materia de derechos humanos. Fundamentalmente porque entiendo que si bien, como vos decías, podrá haber un cambio de política de gobierno, pero el proceso, hubo una gestión política que favoreció este proceso en materia de derechos humanos, pero hubo un movimiento social previo que duró 35 años, que reclamó 35 años y que finalmente generó los espacios que desde una gestión política se transformaron en política de Estado. Eso, a mi entender, tiene una base social suficientemente importante como para que no sean reversibles estos procesos, a mi entender. O sea, lo que yo vengo viviendo es que esto es irreversible. Podrá haber algún retroceso momentáneo por opiniones, pero no por medidas de fondo que se tomen, a mi entender. Ahora, lo que se vio y que fue muy llamativo y también generó mucha reacción social fue, apenas fue electo Mauricio Macri presidente, un editorial del diario La Nación pidiendo la amnistía y la libertad de los represores que están siendo juzgados. Esto provocó una reacción incluso interna en los propios trabajadores del diario La Nación. Evidentemente hay un sector que sí está en pugna por buscar esa impunidad. Sin duda, en este caso particular del editorial, de hecho no es casual que el único tribunal que menciona es el nuestro, que es el tribunal que más juicio llevó adelante en la materia. Por lo tanto, y ese diario fue denunciado por nosotros con otra integración, integrando yo con otros dos jueces, y fue denunciado penalmente por presionar en estos juicios. De modo que habría que analizar la relación que hay entre un medio de comunicación hegemónico que está presionando antes de terminar un juicio, como sucedió hace 2 años con el juicio de La Cacha, con dos editoriales. Con el caso de Smart. Exactamente, a favor de uno de los imputados una semana antes de terminar el juicio. Por eso fueron denunciados penalmente. Hoy, con este tipo de editorial, y si se tiene en cuenta que en esos juicios una de las cosas que se va descubriendo con estos años sobre la verdad de lo sucedido es que, y hoy ya no puede haber duda, que el proceso de dictadura cívico-militar que hubo en la Argentina tuvo un origen económico, o sea, hubo un proyecto económico. Si en ese proyecto económico hubo importantes intereses de empresas que pueden perfectamente incluir medios de comunicación hegemónicos, el interés económico vinculado al ideológico, porque realmente presionar a un tribunal federal para que vote o que sentencie de una manera determinada es osado, realmente. Recordá, por favor, el caso de Jaime Smart. Nosotros estamos juzgando una cantidad de personas imputadas, una de ellas civil, que había sido ministro de gobierno del general Sanjain cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.
estos dos editoriales fueron a favor de este señor y manifestando la inocencia de él, etcétera. Lo cual fue claramente porque era editorial, no estaba firmado por un periodista. Lo cual nosotros lo tomamos en su momento como una presión previa a la sentencia. Por supuesto no actuó, o sea, no logró el efecto, porque nosotros terminamos haciendo la sentencia que íbamos a hacer de todos modos, con lo que se había aprobado en el juicio, y quedó condenado a prisión perpetua. Pero era un civil, de modo que evidentemente esta postura de aquel momento en favor de un civil tenía, a mi entender, por eso la denuncia, tenía que ver con una presión para que no se avance más allá de lo que ellos consideraban o consideran que se debe avanzar. Ahora, también otra de las cosas que planteaba ese editorial era supuestamente la venganza que implica tener presos, por más que estén bajo proceso judicial, a ancianos directamente. Esto no es solo una declaración editorial del diario La Nación, también ha habido en las últimas semanas presentaciones judiciales que apuntan a eso. Sí, hay todo un movimiento que ahora, bueno, tiene presentaciones judiciales de habeas corpus colectivos. El movimiento tiene que ver hace no mucho, 2 años más o menos, habrá que googlearlo, pero hubo una reunión de una asociación que se llama Abogados por la Justicia y la Concordia, si no me equivoco, con un político, López Murphy, en el cual se dijo que si bien no había condiciones para tener un indulto o una amnistía, había que ir por las prisiones domiciliarias. Esto, a mi entender, esto trascendió, y esto, a mi entender, fue el comienzo de este movimiento que lo que busca es precisamente que quienes son condenados por delito de lesa humanidad, en este caso invocando un derecho humanitario, no vayan a la cárcel. El problema de no ir a la cárcel es que todo este proceso judicial, que es único en el mundo, de tribunales ordinarios juzgando los delitos cometidos en un genocidio, es evitar la impunidad. Cuando en la práctica la persona no cumple su pena, para el común de todos nosotros, significa impunidad. Entonces, este es el concepto central, que lo que se busca instalar es, si tiene determinada edad, tiene que estar en la casa. De mi parte, yo lo puedo decir porque lo he escrito en el tema específico en las sentencias. La atrocidad, esto lo dije en el primer juicio, que fue la sentencia de Checolás, no tiene edad. Si los delitos son atroces, no hay edad, no hay un documento nacional de identidad que diga que tiene que ser impune. En todo caso, y si es mayor, hay que respetar ese estado de salud que pueda tener y estará en un hospital penitenciario, pero siempre en la órbita del Estado que fue quien lo juzgó y en este caso quien lo condenó. Lo contrario es impunidad. Ahora, esta presentación del habeas corpus colectivo, ¿en qué instancia judicial se encuentra ahora? La información que yo tengo es que había una cuestión de competencia que se resolvió finalmente que la competencia era de la Cámara Nacional Federal de Casación, que es quien tendría que determinar, es un habeas corpus colectivo para que todas las personas mayores de 70 años procesadas o condenadas por delito de lesa humanidad estén en su casa. ¿Y esto hay un tiempo para que se expida la Cámara Federal de Casación? ¿O? No, lo que sucede es que los tiempos son rápidos porque los habeas corpus son rápidos, claro. Pero de todos modos todo depende qué trámite se le dé y en cada caso, nosotros hemos tenido habeas corpus por otros temas, pero siempre vinculados a violaciones a derechos esenciales, por supuesto, de presos de delitos comunes o de delitos de lesa humanidad. Y cuando se tramita se decide si se corre alguna vista, si se piden informes. Acá más que nada mi idea, ¿no? Desconozco el contenido, pero mi idea es el planteo a partir de los 70 años tiene que ver con la interpretación de la ley que regula la prisión domiciliaria. Y la ley que regula dice que a partir de los 70 años el tribunal podrá, utiliza la palabra claro, podrá, esa atribución del juez. Exclusivamente, ¿no? Y fue interpretación de la Corte también. Claro. Es una atribución del juez y es una decisión que tiene que tomar en función de la valoración que va a hacer. Y la valoración siempre es subjetiva, siempre, no es objetiva. Es la persona la que está valorando. En las últimas semanas se aprobó finalmente, después de mucho debate y resistencia de algunas bancadas, un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue la participación empresarial y financiera en los golpes de Estado. ¿Cómo evalúas vos como juez esta comisión investigadora bicameral, es decir, del Poder Legislativo? ¿Crees que puede contribuir, no?
tiene sentido en cuanto a búsqueda de la verdad o puede obstaculizar el proceso judicial o enriquecerlo? No, yo creo en todos los casos enriquecerlo. Esto es de sentido común porque cuando en el año 85 se juzga a las juntas militares, evidentemente lo que se sabía era mucho menos que lo que se sabe ahora. Si bien fue un proceso, a mi entender, que se abortó inmediatamente, porque se dictaron condenas, luego vinieron las leyes de obediencia debida y punto final, y luego los indultos. Por lo tanto, se puede contar como una primavera, si le queremos poner algún nombre suave. Luego vinieron 25 años de impunidad. Seguían los reclamos hasta que comienza este proceso de juicios. Es ahí donde se empieza a conocer más detalles, no solo de lo que se supo en el 85 en cuanto a desaparición de personas, secuestro, tortura y muerte, sino también que eso era materialmente imposible llevarlo adelante solo desde fuerzas de seguridad. Ahí entonces es donde claramente, lo digo porque fue probado en los juicios que hemos hecho nosotros, ha habido complicidades empresariales, eclesiásticas, por supuesto de un sector, porque otro sector fue víctima, claro. Hubo curas que fueron víctimas, por supuesto, pero también hubo victimarios, vos lo mencionaste, uno de ellos que es el segundo sacerdote en el mundo condenado por torturas. Que sigue manteniendo la condición de sacerdote. Que sigue manteniendo la condición de sacerdote. Pero fue comprobado que participaba de las torturas. El Christian von Berny que estamos Christian von Berny participaba de las torturas, está condenado a prisión perpetua, a reclusión perpetua. De modo que ese avance que hubo en otros ámbitos, es decir, de la participación civil, eclesiástica, empresarial, etcétera, de los sectores respectivos, es un poco lo que molesta, porque evidentemente ya ahí está afectando intereses que superan los de las personas pertenecientes a fuerzas de seguridad. Por eso genocida no es posible hacerlo solo con fuerzas de seguridad. Ahora, y pensás, teniendo en cuenta los años que han pasado, las dificultades que ha habido, los obstáculos que han tenido y que siguen teniendo los juicios, que se puede avanzar en esa identificación de la complicidad o instigación del poder económico detrás de las Fuerzas Armadas? La intervención del poder económico, y como yo decía antes, el origen del proceso argentino genocida fue un proyecto económico neoliberal, clarísimo, a mi entender comprobado en los juicios que hicimos, y yo creo que cada juicio que se hace está aportando algo de verdad, porque cada testigo, lo lamentable es que tenga que venir a contar 20 veces lo que ya contó, eso es una cosa que no debería suceder. Pero lo cierto es que cada vez se van conociendo más cosas que van sumando, por eso digo que una comisión bicameral no será un juicio, pero es una parte del Estado que está investigando desde una óptica distinta, pero siempre con el mismo fin, que es saber qué es lo que pasó. Si no, no podemos ir adelante, o sea, la sociedad necesita saber y ya sabemos bastante. Ahora, vos en los últimos, ¿cuánto hace que estás? ¿Hace 15 años que estás en el Tribunal Penal Federal? Sí, como juez de Cámara 24, Federal 15. 15 años. ¿Y cuántos juicios por delitos de lesa humanidad presidiste? Desde que empezó 14, desde que empezó el proceso, en realidad en el año 2006, pero yo ya había hecho en 2004 porque no estaba alcanzado por evidencia debida y punto final, pues se trataba de una apropiación de una criatura y las personas que fueron juzgadas y condenadas con sentencia firme hoy fue también Miguel Echecolás y el médico Vergés por apropiación. Pero bueno, hasta ahora yo presidí 14 juicios. Ahora, a lo largo de estos años has recibido también muchas amenazas por... Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y se ha logrado identificar algunos de los amenazadores? Hay uno que está procesado con prisión preventiva, que tenía armas de guerra, con municiones listas para el disparo, de modo que se avanzó en alguna de las causas, en otras no. En otras no se avanzó o hubo avances parciales. En la mayoría no se avanzó, en la de este año sí. La persona que está detenida tiene que ver con amenazas que comenzaron en enero y más o menos duraron 4 meses hasta que fue detenido y cesaron. Y fueron 4 meses de intensísimas amenazas, no solo a mí, a gente del equipo de trabajo y a criaturas. ¿Y por alguna causa en particular? En realidad, el centro que se menciona en las amenazas tiene que ver con los juicios en general, pero en particular menciona a Miguel Osvaldo Echecolás. Una de las causales que invocan
es haberle negado la prisión domiciliaria. Y bueno, y el resto es los juicios por delito de lesa humanidad. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque con el doctor Carlos Rosansky, presidente del Tribunal Penal Federal de La Plata.